Ya, hola, bienvenidos al auxiliar, bueno, a la cápsula 12. En verdad esto es como un pseudo auxiliar, ya, si vieron subí como muchas cápsulas, o sea, subí como muchos enunciados de cápsula 12, 13, 14 y 15, y todas son de integración, ya. Eso es porque, como les dije, tendríamos que tener el auxiliar de integración recién el viernes, ya, y tenerlo el viernes es demasiado encima del control, entonces les estoy subiendo estas cápsulas hoy día para que puedan como preparar el estudio de antes. El viernes igual vamos a ver integración, va a ser con un pre-C3, y vamos a ver óptica e integración, las dos cosas juntas, pero la idea igual es como que lleguen con esto como medianamente bien, como para que puedan estudiar desde antes y no estar estudiando tan encima, ¿ya? Eh, Sorry por lo de Insta. De hecho, ¿cómo se...? Espera un segundo. A ver si nos salen. Tenemos ahora un mini resumen de lo que es teorema de Fognini. Ya, el teorema de Fognini básicamente nos dice que si nosotros queremos integrar una función que tiene dos variables o más variables, acá está la forma en varias variables, tal que cada una de esas variables pertenece a un rectángulo, ¿ya? Entonces lo que uno hace es primero integrar respecto a uno y después integrar respecto a otro, ¿ya? Entonces primero integro respecto a x y el y actúa como constante y después integro respecto, perdón, primero integro respecto a y el x actúa como constante y después integro respecto a x, ya siempre va desde dentro hacia afuera. Y Fubini además de eso nos dice que es lo mismo darlo vuelta, ¿ya? Es decir, si el triángulo R2 ya pertenece a la variable y R1 a la variable x, yo puedo integrar primero respecto a y después respecto a x, o primero respecto a x y después respecto a y. Y ahí eso se conmuta y se puede hacer como por conveniencia como uno más le convenga, valga la redundancia. Eh, Esto se extiende también a cosas que no son rectángulos, ya porque uno cuando imagina rectángulos, a mí me pasa que yo imagino rectángulos en dos dimensiones y me imagino cosas así. Ya no necesariamente vamos a integrar respecto a eso, donde una de las variables sería R1, por ejemplo, y otra de las variables sería R2, como en el caso que dijimos. Entonces, claro, al final la función va desde R1 cruz R2, ¿ya? Aquí. Y eso al final es toda esta área, y yo quiero integrar la función en esa área. Pero vamos a ver que no necesariamente tienen que ser rectángulos, sino que lo que importa es que yo tenga cotas que describan mi figura. Y ahí la figura quede completamente descrita únicamente por esas cotas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es darnos cuenta de, bueno, cómo se trabajan estas cotas, cómo se integran las funciones, cómo se ven estas cotas, y hay ciertas reglas que uno tiene que seguir, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una integral triple, y vamos a tener aquí una función que depende de x y z, y yo tengo, no sé, de x, de y, de z, por ejemplo, ya lo único que me pide Fubini es que cada integral siempre puede depender de las que están afuera, pero la última debe depender de constantes. Por ejemplo, no sé, yo aquí tengo x primero, después y después z, es decir, lo primero que se integra es x. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cota de x puede contener y puede contener z, por ejemplo. Y ahí esto no hay problema, está bien. Lo que después está y, ¿ya? Y puede depender de la que está más afuera, es decir, de z. Entonces yo, por ejemplo, podría tener y menor o igual a z cuadrado, menor o igual a 0. Entonces, por tirar cualquiera. Y finalmente z ya tiene que quedar sí o sí en cotas constantes. Por ejemplo, yo podría tener esto. Pero, por ejemplo, no podría tener que z sea menor a 2x, ¿ya? Porque ahí tendríamos que la cota de z depende de x, pero x está más adentro, ¿ya? Entonces, eso nos generaría problema al integrar y estaría como incumpliendo como lo que se debe tener para que la integral pueda ser calculada, ¿ya? Entonces uno siempre tiene que fijarse que las cotas tienen que estar como correctamente ordenadas, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el orden de integración de una función, yo lo que tengo es que trabajar con las cotas para que, por ejemplo, si yo quiero invertir z con y, yo necesito que entonces ahora y esté en función de constantes y z puede quedar en función de y. Por ejemplo, si yo quisiera que aquí me quedara al revés, quiere decir que y tiene que estar sí o sí en función de constantes y z puede variar en función de y. Y así sucesivamente. Entonces, eso, vamos a verlo como más a fondo, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio donde nos dicen considera el dominio, y ahí tenemos cierta área, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y x más y menor o igual a 1. Y nos dicen que calculemos una integral tal que yo quiero integrar la función x cuadrado más y cuadrado sobre mi región D. Ya, lo primero es que si graficamos la región D, yo aquí lo traje hecho con GeoGebra, pero en verdad es una región fácil, se puede graficar a mano sin problema, ¿ya? Nos damos cuenta que la región tiene ciertas cotas que limitan. Vamos a ponerlo ahí al medio. Tiene la cota azul, ya que aquí lo que hicimos fue hacer x igual a y menos 1, ya tiramos el y para el otro lado, y queremos todos los x menores a y menos 1.
Es decir, nos quedamos con la cota inferior porque queremos los x menores. Entonces al final nos vamos a quedar con, bueno, toda esta área para allá. ¿Ya? Y sería todo eso. ¿Ya? De forma análoga, tenemos la cota x mayor o igual a 0, ¿ya? Que es la que está en naranja. Y aquí vamos a tener la línea x igual a 0. Queremos todos los x que son mayores a esta cota. Entonces, todos los que van hacia allá. Finalmente, tenemos la cota, voy a buscar un verde, aquí, la cota y igual a 0, ya que vamos a decir que está aquí, está acá. Y queremos todos los y mayores a y igual a 0, es decir, ahí está. Todos los que están por encima, ahí las hice todas al revés, espérenme un segundo, recapitulemos. Ya. Ya. Esta es la x igual a 0 y queremos todos los x que están por encima, sorry, lo estaba haciendo muy mecánico. Esta es la y igual a 0 y queremos todos los y que están por encima, entonces me quedan todos los que están básicamente en toda esta área que está encima de la línea. Y tenemos la x igual a y menos 1 y queremos todos los x que están por debajo de esa línea. Entonces aquí sí tenemos todo esto. Entonces al final tenemos tres áreas. Tenemos el área verde, todo esto de acá. Voy a pintarlo con verde. El área verde, que es todo lo que está a partir de esta línea hacia acá. El naranjo, que es todo lo que está por encima de esta línea hacia acá. Y el lado azul, que es todo lo que está por abajo de esta línea hacia acá. Y si nos damos cuenta, hay un área donde se intersectan las tres cotas, que es todo este rectángulo de acá, que al final, o sea, este triángulo, que al final es mi triángulo D. Aquí, D. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿ya? Es escribir la integral, ¿ya? En la forma en la que nosotros nos convenga, como en la forma que queramos, pero necesitamos respetar o necesitamos que se cumplan estas desigualdades, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos notar es que hay dos puntos de intersección. Acá tenemos el 0,1 y acá tenemos el 1,0. Bueno, y acá tenemos el 0,0. Entonces, al final, yo tengo esos valores. Tenemos que x tiene que ser mayor o igual a 0 y que y tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, no importa cuál deje adentro ni cuál deje afuera, o sea, no importa el orden en que las integre, porque si ustedes intentan cambiar cómo dar vuelta a las desigualdades, les va a quedar el mismo triángulo. Ya después, cuando vean las otras cápsulas, van a entender a lo que me refiero. En este caso no es importante, entonces vamos a dejar x en función de constantes. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos damos cuenta, x pertenece a este rectángulo, porque mi figura D solo llega hasta este punto. Entonces tenemos que x va a pertenecer sí o sí al 0,1 en constantes. Y lo que uno hace cuando integra es que quiere que la integral describa toda mi figura. No sé si se acuerdan que nosotros cuando integramos en una variable lo que hacíamos era como, no sé, si teníamos una función, uno tomaba como rectangulitos que iban llenando la función y después sumaba todos esos rectangulitos, el área de esos rectangulitos y todo eso. Y de acá de alguna forma se hace lo mismo. Entonces lo que yo hago es me paro en el punto, entonces x igual a 0 y veo qué altura tiene mi función en el x igual a 0. Después me paro en el x igual a 0,1 y veo qué altura tiene. Y así para todos estos puntitos, entonces al final yo lo que estoy haciendo es como tomar muchas líneas acá, de forma que mi integral recorre toda el área D. ¿Ya? Es como eso lo que se hace. Aquí voy con esto, que por un lado yo parto y tengo mi integral, va a tener dos integrales para las dos variables. Sabemos que x va a ir de 0 a 1, pero si yo dejé x de 0 a 1, yo no puedo dejar y desde 0 a 1. ¿Ya? Desde 0 a 1. Porque yo lo que estaría describiendo es que para cada x que pertenece a 0,1, y va a pertenecer a 0,1. ¿Ya? Entonces al final me va a quedar un rectángulo acá. Perdón. Y estaría integrando sobre toda esta área. Lo que si nos damos cuenta no es lo que yo quiero hacer. Entonces, aquí viene lo primero y es que yo necesito dejar entonces y en función de x. ¿Ya? Entonces, yo aquí lo había escrito así, pero en verdad esto es lo mismo que escribir y igual a x menos 1. Ya se pasa para el otro lado el y así. Y nos damos cuenta que mi función la describen todos los, si yo aquí despejo el y, todos los y menores o igual a 1 menos x, acá lo hice al revés. 1 menos x. Entonces al final es esta misma área de acá, ya que es la misma área de, lo había hecho al revés en la explicación, pero al final es lo mismo en este caso. Entonces tenemos eso, y por lo tanto yo tengo que y sí o sí va a ser mayor o igual a 0, y sí o sí va a ser menor o igual a 1 menos x. Entonces me quedo como con esa cota. Entonces vamos a tener 0 y 1 menos x,
Y yo lo que quiero integrar es mi función. Mi función era x cuadrado más y cuadrado. Entonces reemplazando me queda x cuadrado más y cuadrado. Y sin olvidar que nuestros diferenciales son de y de x. Y tenemos eso. Y ahora procedemos a calcular la integral. En este caso, desde adentro hacia afuera. Entonces primero vamos a integrar respecto a y. Y tenemos 0, 1. Y aquí la integral, si quieren, es más fácil, la pueden separar. O sea, vamos a tener la integral desde 0 a 1 menos x de x cuadrado por dy más la integral de 0 a 1 menos x de y cuadrado por dy y esto por dx. Ya estoy simplemente separando la integral en las dos sumas. Después realizo las integrales. Ya tenemos la integral de x cuadrado respecto a dy. Ya x cuadrado va a actuar como constante respecto a dy. Entonces al final lo que yo tengo es x cuadrado por y evaluado entre 0 con 1 menos x más. Y aquí tenemos y cuadrado. Esto integrado nos da y elevado a 3 partido en 3. Y todo esto evaluado entre 0 y 1 menos x. Y todo esto por dx. Ya, evaluando, tenemos entonces que acá vamos a tener 0 y 1 de x cuadrado por 1 menos x más, y aquí nos queda simplemente el 1 menos x elevado a 3 partido en 3 por dx. Ahí nos queda esta integral. Ahora sí, esta de nuevo la podemos separar, ¿ya? Y vamos a tener entonces desde 0 a 1, voy a distribuir esto, me queda x elevado a 2 por dx menos la integral desde 0 a 1 x elevado a 3 por dx más la integral desde 0 a 1 un tercio por la integral desde 0 a 1 de 1 menos x elevado a 3 por dx. Ya lo único que hice fue separar cada integral y las calculamos todas por separado. X elevado a 2 ya dijimos que nos va a dar x elevado a 3 partido en 3 evaluado entre 0 y 1 menos x elevado a 3 nos va a dar x elevado a 4 partido en 4 evaluado entre 0 y 1 y finalmente un tercio. Y esta hay que hacerla con cambio de variable, ¿ya? Entonces por ahora la voy a dejar así. ¿Ya? Vamos a llamarla I1, ¿ya? Y vamos a tener que I1 va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 1 menos x elevado a 3 por dx. ¿Ya? Y aquí hay que hacer un cambio de variable. También podrían trabajar y desarrollar el elevado a 3, ¿ya? Se puede y van a llegar igual al resultado. Es un poquito más largo, pero si alguien lo quiere intentar. Y aquí hay que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar u al valor 1 menos x, que es lo que está dentro. ¿Ya? Y entonces de u va a ser igual a menos de x. ¿Ya? Y entonces la integral I1 nos queda como u elevado a 3. Y vamos a... Y su diferencial va a quedar como menos de u. Entonces va a quedar acá un menos afuera. Desarrollamos esa integral y nos queda u elevado a 3. Bueno, evalúo entre 0 y 1. No, espérenme. Cuando x vale 0, u vale 1. Ah, ya, sí. Ah, ya, sí. Acá hay que cambiarlos Sabemos que cuando x vale 0, u vale 1. Y cuando x vale 1, u vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se me olvidó el nombre. Estas cositas, las cotas de la integral, ¿ya? Nos van a quedar así. Pero ustedes saben que cuando las cotas están así, hay que darlas vueltas. Y al dar las vueltas sale un valor menos. Entonces este menos va a morir. Y nos queda finalmente esa integral. O sea, esta integral nos da u elevado a 4 partido en 4, evaluado entre 0 y 1, que al final es un cuarto. Ya, y ahora sí, sabemos que I1 vale un cuarto, entonces volviendo a nuestra integral, tomo esto y lo reemplazo. ¿Ya? Yo lo que había calculado era simplemente esto, entonces aquí voy a tener un cuarto por un tercio, ya porque el un tercio está desde antes, y evaluando me queda entonces un tercio menos un cuarto más un doceavo, ¿ya? Y esto es 1 partido en 6, si no me equivoco.
Sí, porque acá queda 4 partido en 12 menos 3 partido en 12 más 1 partido en 12, que es igual a 2 partido en 12, sí, que es igual a un sexto. Sí, efectivamente da un sexto. Y entonces, ya, nosotros después de desarrollar todo este cálculo, ya vamos a tener que mi integral y, la había puesto ahí, ahora la estaba subiendo para ver cómo la había llamado, va a valer un sexto. Y con eso terminaría este desarrollo. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo único es como integrar en el orden y que darnos cuenta que el x actúa como constante cuando estoy integrando respecto de y. Y eso, el cómo ordeno mis cotas, supongo que es lo más importante, saber que esta, la cota de y, puede depender de x, entonces tengo que trabajar con la función que define mi función o mis límites de y. Eso sería, quedo atenta a cualquier duda.